Dios. ¿Cómo estamos, iglesia? Amén, amén. Unos pequeños recordatorios, ¿verdad? Como hemos estado anunciando. Amén. Este 17 es el servicio de damas. Amén. El servicio de damas inicia a las 6 de la tarde. Va a ser con el pastor Fernando Currola. Amén, gloria sea al Señor Jesús. Así que damas, ¿verdad? Por lo más tarde salir aquí a las 5 para llegar allí a buena hora. Es este sábado, amén, a las 6 de la tarde inicia el servicio. Amén, así que salir a las 5 de aquí a lo más tardar para llegar a tiempo. Temas que van a requerir de raite, ¿verdad? Ir poniéndose de acuerdo, amén, para que todo, ¿verdad? Se haga ordenadamente, ¿verdad? Y no al último momento. 23 y 24, el retiro de jóvenes. Tengo entendido que el primer servicio o actividad va a iniciar a las 10 de la mañana. Amén, así que vamos a estar saliendo de San Diego a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, amén, para así poder llegar a Rosarito, recoger, ¿verdad?, irnos a rancho, amén. Los jóvenes, ¿verdad?, que se van a ir conmigo de aquí, ¿verdad?, pues los padres, si pueden hacerme el favor de llevarlos en mi casa, ¿verdad? De ahí yo los llevo, ¿verdad? Gloria sea al Señor Jesús. Si no, pues los recojo en su casa, ¿verdad? Pero me facilitaría a mí mucho las cosas si me lo llevan, ¿verdad? Si no tengo que dar a las carreras de tempranito, ¿verdad? Pero si no, entonces, ¿verdad? Yo paso por ellos en su casa. Amén, pero si me puede hacer el favor y ayudarme con eso, ¿verdad? Se lo apreciaría mucho, ¿verdad? A las 6 allí en mi casa y así irnos, ¿verdad? Llegar a Rosarito, ¿verdad? Recoger a los otros dos jovencitos que viven allí. Amén, y de ahí a irnos al rancho, amén. Solo nos vamos de aquí a las 6 de la mañana, amén. Recuerda el costo es 400 pesos, ¿verdad? Entre 25 y 28 dólares, ¿verdad? Bueno, pues yo digo 25, 28, ¿verdad? Pero ¿verdad? No sé, es que la realidad de las cosas no sé a cuánto van a cobrar el dólar, todo depende de cuánto lo cobren, hermano. Allá siempre cambian. Unos dicen una cosa, luego vas a otro lugar y te dicen otra cosa, ¿verdad? Y así que yo les digo, ¿verdad? Váyanse preparados con 25 dólares, 28 para pagar la entrada, ¿verdad? Y lleven dinerito extra por cualquier cosa, ¿verdad? De todos modos, si nos cobran 25 por el retiro, es regalado para nosotros, hermano. 25 comparación aquí cuando pagas 150 por un retiro, no, es prácticamente nada para uno, ¿verdad? Así que gracias por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos tiene bendecidos, ¿verdad? Pero 25 dólares pues no es mucho, ¿verdad? Lo que se gasta hoy en día en McDonald's, ¿verdad? Sus jóvenes gastan más en videojuegos, ¿verdad? Así que en un retiro, ¿verdad?, espiritual que nos vaya a pesar, amén. Así que 23, 24, ¿verdad? Salimos de mi casa a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y pues vamos a regresar el sábado por la noche, amén. Nos vamos a regresar el sábado por la noche. La actividad en retiro se termina el sábado por la tarde, pero obviamente, hermano, de aquí que crucemos y todo eso, pues ya va a ser noche, ya cuando lleguen los jóvenes acá, ¿verdad? Yo haré el esfuerzo de llevar los jóvenes a la casa, pero si hay un padre, ¿verdad?, que lo quiere recoger en mi hogar, pues gloria a Dios, ¿verdad?, me la pone más fácil. Pero si no, pues yo haré el esfuerzo de llevar a los jóvenes, ¿verdad?, a sus casas asignadas, amén. A menos que quieran pasar la noche conmigo, pero no creo. Amén, gloria a Dios. Pero cruzando la línea, ¿verdad? Si un papá, ¿verdad?, quiere esperar a su joven en mi hogar, ¿verdad?, pues yo le mando un texto a qué horas ya más o menos estamos cruzando, ¿verdad?, para que pueda recogerlo allí. Si no, con mucho gusto lo llevo a su casa, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Son 23 y 24 y el 25 nuestro aniversario, amén. 25 nuestro aniversario, ¿verdad? Recuerda, va a estar con nosotros el grupo Betel, amén. Y de igual manera el pastor Enoch Ramírez, amén, ¿verdad? Hagamos invitaciones, hermanos, amén. Hagamos invitaciones familiares, gloria sea al Señor Jesús. Hagamos el esfuerzo de no estar nosotros solos aquí ese día, amén. Hagamos el esfuerzo de eso, ¿verdad? Va a ser un evento especial, ¿verdad?, en el cual se está invirtiendo dinero, amén. Aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos, ¿verdad?, para que no tan solamente nosotros seamos los bendecidos, sino también traer, ¿verdad?, a otros, ¿verdad?, a la presencia de Dios, amén. Que yo sé que ese día se va a poner bueno en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Y creo que esos son todos los anuncios. El 22, la reunión de varones, amén, el 22, que es un jueves, amén. El hermano Rafael, ¿verdad?, estará platicando con los varones para ponerse de acuerdo, ¿verdad?, del horario y la localización. Bueno, hermano, ¿tienen todo su estudio? Ok, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración antes de iniciar.
Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por este hermoso día y por esta bella tarde, por la bendición de estar aquí congregados en tu santo nombre para estudiar tus sagradas escrituras, Padre mío, que contienen vida para nosotros. Te pido que nos ayudes a crecer en ellas, madurar en ellas, a entenderlas, a retenerlas, a creerlas, a amarlas y vivirlas, Padre mío, y no ponernos en contra de ellas, Padre Santo. Que tu palabra esté escrita en nuestros corazones, Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Permítenos, Padre mío, escuchar tu linda y bella voz, Padre mío, y permitir que tu Espíritu Santo nos ministre y nos llene, nos sane, nos transforme, nos fortalezca, mi Señor amado. Permíteme ser de bendición y edificación a tu congregación, Padre mío, y todos juntos se de honra y gloria hacia ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Yo creo que Lucas va a ser predicador, ¿verdad? Dicen, ¿qué dijo? Parece. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro curso de panorama bíblico. Hermano Eric, puse sus micrófonos en mute, ¿verdad? Para cuando pasen, lo quiten. Vamos a continuar con nuestro curso de panorama bíblico. ¿Qué horas son? Son las 7. Ok. Gloria a Dios. Bueno, hermano, no creo que vaya a tardar mucho. Amén. Siempre digo eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Es estudio, ¿verdad, hermano? Y pues estudio es muy diferente a una predicación. Amén. Gloria a Dios. Y pues esto es para beneficio de uno. Amén. Vamos ya a la lección número 5 y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Números. Amén. Ya estudiamos Génesis, ya estudiamos Éxodo, ya estudiamos Levíticos. Amén, hermano. Mire, si usted hace el esfuerzo de leer los libros que estamos estudiando, hermano, cuando terminemos este curso, usted ha terminado toda la Biblia. Si nunca ha terminado toda la Biblia, hermano, este año lo puede hacer. Este año lo puede hacer. Amén. Yo le estoy dando 2 semanas entre estudio. 2 semanas es más que tiempo suficiente para terminar un libro, hermano. El libro de Levíticos es 27 capítulos, que uno no lo pueda terminar en 2 semanas. Amén. Si uno le dedica tiempo, uno lo puede terminar en 2 semanas. Amén. Así que si usted se propone esto, usted va a terminar la Biblia juntamente con este curso. Y claro, hermano, que si usted me hace caso, después del día de hoy de estudiar el libro de Números, usted comienza a estudiar el libro de Números en su casa, usted va a ver que va a recibir mucho más a cuando antes lo leía sin un estudio, sin un patrón a seguir. Le va a ser de mucho más beneficio y va a retener mucho más, especialmente porque va a estar leyendo y se va a estar acordando del estudio que tomamos, y luego se le van a venir cosas nuevas. Pero mira, no tocamos esto, esto concuerda con lo que enseñaron, y se retiene más. Amén. Así que pues yo le aconsejo, hermano, que haga esto. Va a ser de mucho beneficio para su vida. Amén. Recuerde que todo comentario que no esté aquí, que yo agregue, ¿verdad? Usted lo puede apuntar en su bosquejo, o si tiene un aparato electrónico lo puede hacer de igual manera, pero recordemos de mantener aparatos electrónicos en silencio, ¿verdad? Y usarlos para propósito de estudio y no distracción. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, iniciamos. Libro de Números, lección número 5. Título: contiene el registro de los censos de Israel antes de entrar a Canaán. En este libro, hermano, específicamente se encuentran 3 censos. Amén, gloria sea el Señor Jesús. Permíteme encontrar la Biblia. Se encuentran 3 censos. Y por esa razón, ¿verdad? Cuando se hace la traducción, recuerden, hermano, estos nombres, ¿verdad? No son, muchos de ellos no son los originales del hebreo. Amén. Números en el hebreo, así no se llama ese libro. Amén. Ese nombre se le dio cuando se hizo la primera traducción de la Biblia. Amén. En griego, por la necesidad de los hebreos que habían perdido ya el hebreo, ¿verdad? Y para que no se perdiera la palabra de Dios entre el pueblo, amén, hacen la traducción al griego, ¿verdad? Y cuando hacen esta traducción, ¿verdad?, a muchos de los libros se les cambió el nombre, incluyendo ¿verdad? Recuerden que el Pentateuco, la Torá, ¿verdad?, la manera en que los hebreos titulaban el libro era que estaba basado en el primer, ¿qué me puede decir?
El primer versículo. ¿Verdad? Si vamos a Números 1:1, leyendo de la Reina Valera 1960, dice, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés en el desierto. Así es como fue titulado, en el desierto. No me acuerdo la palabra hebrea. Eric, ¿te acuerdas la palabra hebrea? Ramadín, algo así, algo. No me acuerdo la palabra hebrea. Y fíjese que la leí en casa y la repetí varias veces para decírselas y ya se me fue la onda ahorita. Amén. Pero no recuerdo la palabra hebrea, pero prácticamente simboliza eso. El libro de Números en hebreo es en el desierto. Amén. Cuando se hizo la traducción en griego, se enfocaron más bien en el censos, ¿verdad? Y por eso traducieron número, porque un censo es cuando se cuenta, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que es un censo, ¿verdad? Eso se traduce en números, pero en el hebreo, ¿verdad? El nombre del libro fue más bien enfocado en el primer verso, como el resto de los demás, que es en el desierto, que el libro de Números contiene la historia de Israel en el desierto. Amén. Inicia con Israel en el Sinaí, ¿verdad? Cuando llegan, ¿verdad?, los israelitas, ¿verdad?, al Sinaí, y Moisés recibe la ley de parte de Dios, ¿verdad? Allí inicia, ¿verdad?, y comienza su jornada en el desierto, ¿verdad? Llegan a la tierra prometida, ¿verdad?, la generación que salió de Egipto, amén, pero resulta ser que no creyeron, que no obedecieron. ¿O qué hace el Señor? Los castiga ¿por cuántos años? 40, y por esos 40 años están en el desierto, y aquí se encuentra la historia de ese tiempo, amén. Pero sí enfatizo, ¿verdad?, y enseño, ¿verdad?, que el nombre original de este libro no es Números, amén, sino más bien la frase, ¿verdad?, que encontramos en el primer versículo, que dice en el desierto, amén, gloria sea al Señor Jesús. Ok, tema, siguiente punto, Israel en servicio, ¿verdad? Aquí lo vemos sirviendo, lo vemos trabajando, lo vemos operando, amén. De igual manera muestra como todo es hecho en orden, ¿verdad? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden, amén. La gente fue agrupada de acuerdo a las tribus y familias. A cada tribu se le asignó una posición en el campamento, tenían su lugar cada tribu. La marcha y el acampamiento de la gente fueron regulados con precisión militar. Fíjese nomás, hermano, ¿verdad? Precisión militar, ¿verdad? Listos para la defensa, ¿verdad? Para lo que se presentara. Amén. Porque un hijo de Dios siempre debe de estar listo, siempre debe de estar preparado, nunca dormido, siempre velando. Amén. Gloria a Dios. Cada levita tenía indicado su trabajo en el transporte del tabernáculo. Amén. Cuando se movían, tenían, ¿verdad?, que desarmar el tabernáculo, que transportarlo, y cada levita sabía su función, su trabajo. Punto B. Números es también un registro de la falla de Israel de creer en las promesas de Dios y entrar a Canaán, lo que hice referencia hace ratito, y de su recorrido sin rumbo en el desierto como castigo. Sin embargo, el final del libro nos deja en las fronteras de la tierra prometida, donde la nueva generación de israelitas espera entrar. Amén. Y no fue Moisés quien dirigió, ¿verdad?, a esa nueva generación a la tierra prometida, sino ¿quién? Josué. Amén, gloria sea al Señor. Así es como termina este libro, ¿verdad? Ya con la nueva generación. Ya pasaron los 40 años, ¿verdad? Y ya esta nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, van a conquistar, ¿verdad?, la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que hay una enseñanza muy bella en esa, ¿verdad? Se tuvieron que esperar a la nueva generación para traer la tierra prometida, y usted y yo tenemos que nacer de nuevo para entrar a la tierra prometida. Gloria sea a Jesucristo. Amén. Punto C. El mensaje de Números se puede, ¿verdad?, designar de esta manera: servicio, orden, fracaso, extravio. Amén. Servicio, orden, fracaso, extravio. Amén. Que esto va juntamente con la fe, porque por la fe estaban sirviendo adecuadamente y estaban ordenados adecuadamente. Amén. Pero cuando les falla la fe, entonces ¿qué pasa? Fracasan. ¿Y qué? Se extravían.
Amén, gloria sea al Señor Jesús. Y esto, hermano, se aplica de igual manera a nosotros, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos viviendo una fe genuina, amén, sujetado a los preceptos del Señor, a la palabra del Señor, vamos a servir adecuadamente y vamos a llevar vidas ordenadas ante los ojos del Señor. Pero cuando nuestra fe no es adecuada, hermano, va a ser nuestra vida espiritual una vida de fracaso y de extravio, porque en vez de dirigirnos bien, hermano, nos vamos a estar dirigiendo mal. Punto D, la lección central: la incredulidad impide la entrada a la vida abundante. Amén. La incredulidad impide la entrada a la vida abundante. La incredulidad le costó gravemente a Israel, hermano. Y la incredulidad le sigue costando al ser humano. Le sigue costando al ser humano, amén. Si no aprendemos a vivir vidas de fe, amén, que recuerden, vivir una vida de fe, no estamos hablando de simplemente imaginar lo que quiere recibir. Cuando hablamos de una vida de fe, hablamos, hermano, de sujetarnos a las instrucciones de Dios. Hablamos, ¿verdad?, de creer, amar y obedecer esas bellas, santas instrucciones dejadas por nuestro Señor. Pablo, hermano, dio un pequeño comentario, obviamente con la sabiduría y la inspiración del Espíritu, acerca de Israel en su tiempo en el desierto. Amén. Este comentario, ¿verdad?, lo leemos en 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 11. Veamos qué comenta este gran apóstol del Señor acerca de Israel en el desierto. Amén, que es la historia dejada en el libro de Números. Dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo. ¿En dónde? Antepasados, ¿a quién se refiere? A Israel. Amén. Y note que habla del tiempo en el desierto, o sea, el tiempo el cual se ilustra, se enseña y se escribe en el libro de Números. Amén. Y dice: no quiero que se olviden. Omar, no quiero que te olvides de eso. Giovanni, no quiero que te olvides de esto. Iglesia, no quiero que se olviden de esto. Fíjese nomás. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Como qué? Seguidores de Moisés. Amén. ¿Y sabía usted que Moisés es un tipo de Jesús? Moisés es un tipo de Jesús. Miren, hermano, qué tremendo está esto. ¿Cómo es que ellos fueron asignados como seguidores de Moisés? Porque fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo es que usted y yo somos asignados como discípulos, seguidores de Jesucristo, a ser bautizados por la nube, por el Espíritu Santo, y ser bautizados en el mar, o sea, por sumergión en el agua, en el nombre de Jesús? ¡Qué bello! Dice: todos comieron el mismo alimento espiritual, en la palabra, amén. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que bajaba con ellos. ¿Y esa roca era quién? Cristo, amén. Sin embargo, ya va a empezar a dar un poquito más de exhortación. Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados. ¿Por qué? Por el desierto, por su incredulidad, porque le fallaron, porque no obedecieron. Estas cosas sucedieron como una advertencia. ¿Para quiénes? Fíjense nomás, hermano, para nosotros. Para nosotros. Fíjese, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron. Y está a punto de dar toda una lista, hermano, del ejemplo que nos da a través de esa historia, que usted y yo no debemos de caer, hermano. Lo cual también nos debemos de alejar, amén, y no seguir el mismo ejemplo, el cual ellos dejaron en ese tiempo en el desierto. El primero de ellos lo acabamos de leer: a fin de que no codiciemos, ¿qué? Lo malo, como ellos hicieron. Lo primero que no debemos de hacer, codiciar lo malo. Segundo, ni rendamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Tampoco, hermano, caer en idolatría. Amén.
no debemos de caer en idolatría. Y cuando hablo de idolatría, no tan solamente hablo de ponerle velitas a una estatua, amén, o arrodillarte a una estatua, amén. Hay muchos tipos de ídolos, hermano, y hay mucho cristiano con idolatría, amén, que ama más el dinero, que ama más sus afanes y sus sueños humanos que seguir la voluntad de Dios. Hay muchas maneras, hermano, en las cuales podemos caer en idolatría, cosas con las cuales debemos de tener cuidado. Dice: ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos. ¿Por qué? Por serpientes. Noten, hermano, como Pablo está diciendo que pusieron a prueba a Cristo, pero Dios todavía no se había manifestado en carne, hermano. Pero Pablo está diciendo que el que pusieron a prueba fue a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Amén, gloria sea el Señor Jesús. ¿Verdad? Tampoco debían poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos, ¿como qué? Ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito, esta es la razón por la cual se escribieron. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Fíjese nomás, hermano. O sea, esto es para ti y esto es para mí. Se pusieron como advertencia para que no nos pase lo mismo que le pasó a esa generación, hermano. Hay un maestro que dijo una vez: el necio no aprende de sus errores. El listo aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. Fíjese nomás. El necio no aprende de sus errores. El listo aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, que seamos sabios, que aprendamos de los errores de otros, en este caso de Israel. Que tomemos esto como advertencia para no cometer los mismos errores que ellos. Y a diferencia de esa generación que no pudo entrar a la tierra prometida, usted y yo sí, iglesia. No perdamos nuestra salvación, hermano. Fíjense qué desgracia. Esta generación le fue arrebatada su bendición y le fue dada otra. Todo, hermano, por su incredulidad, por su desobediencia, hermano. Si usted y yo, hermano, no tomamos esta advertencia, hermano, y lo tomamos como un ejemplo para no cometer el mismo error, tu bendición te va a ser quitada y le va a ser dada a otra generación. Así de simple. Si no quieres perder lo que Dios tiene asignado para ti, te dice Pablo, escucha la advertencia. Dios no quiere que la pierdas, pero es uno que la pierde, hermano, por su desobediencia. Punto 3, siguiente página. Espacio de tiempo. Obviamente, ¿cuánto tiempo duró Israel en el desierto? 40 años. 40 años de los recorridos de Israel en el desierto, entre el año 1490 a 1450 antes de Cristo aproximadamente. Son años aproximados, hermano, ¿ok? Que eso quede en claro. No estoy diciendo que esa es exactamente la fecha, ¿ok? Son años aproximados, ¿verdad? De hecho, yo leí como 3, 4 comentarios antes de escribir eso, y sabe que cada comentario dice una fecha distinta. Y digo, pues, ¿cuál pongo? ¿Verdad? ¿Cuál pongo? Cada comentario de una fecha distinta. Amén, pero lo que sí tenían en común todos los comentarios que estaba en 1400. Eso sí, pero por unos decían 1405, otros 1410, otros y otros, ¿verdad? Y al fin pues escogí esta fecha. Amén, pero cada comentario decía una fecha distinta, pero en lo que sí estaban de acuerdo que era entre los años 1400 antes de Cristo. Amén. Pero vuelvo a repetir, son años solamente aproximados. Amén. Lo importante es saber y conocer que estuvieron 40 años en el desierto. Y más adelante vamos a ver por qué.
¿Por qué 40 años? ¿Verdad? ¿Por qué no 50? Para que se les quite. No, Santo Señor. ¿O por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué específicamente 40? Hay una razón, hermano. Amén. Y la vamos a ver en este estudio. Continuamos. Contenido. Ok, vamos a empezar a estudiar el contenido del libro de Números. Amén. Primer punto, Israel en Sinaí. Ahí es donde inicia, ¿verdad?, el libro de Números. Israel en Sinaí, donde se le había dado la ley a Moisés y al pueblo de Israel, ¿verdad? Israel en Sinaí está entre el capítulo 1 al capítulo 9. Amén. Lo primero que encontramos es el censo del pueblo. Este censo, ¿verdad?, donde se cuenta el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encuentra desde el capítulo 1 al capítulo 2, ¿verdad? Era para propósitos de las necesidades militares. Amén, para eso se estaba haciendo el censo. Ellos iban a poseer la tierra prometida, se estaban preparando para ya entrar a la tierra prometida. Para eso Dios los sacó de Egipto, hermano, ¿verdad? Los iba a llevar a la promesa, los iba a llevar a la bendición, los iba a llevar a la prosperidad, ¿verdad? Estaban pasando de esclavos a ser príncipes de Dios. Amén, para eso Dios los libró. Amén, gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Y a esa dirección iban. El total de censo fue de 600,550 hombres de 20 años para arriba. Amén, se están contando solamente los hombres, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de soldados, ¿verdad? Personas que se estaban asignando para la guerra. Amén. Ahora, si estos son solamente los varones, sin contamos los niños, los adolescentes y las mujeres, estamos hablando de un pueblo de más de 2 millones de personas, hermano. Fíjese cuánta gente salió de Egipto. A veces pensamos que fue un pueblecito nomás, ¿verdad? Pero salieron un montón, y de hecho se enseña que Israel no salió solo, sino que pueblos que también habían sido esclavizados por Egipto aprovecharon y salieron con Israel. Fíjese nomás, a ver, ¿verdad? Aprovecharon, se aprovecharon y salieron con Israel. Estamos hablando de un gran número. Obviamente esto podría beneficiar, ¿verdad?, porque Israel podría influenciarlos para que esas personas dejaran la idolatría y se convirtieran a Yahweh. Amén. Ok, Números 1 del 1 al 4 dice: el Señor le habló a Moisés en el desierto ¿en dónde? En Sinaí. Allí es donde estamos, hermano. Allí es donde llegaron a recibir la ley cuando salieron de Egipto. En la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que ¿cuánto tiempo tardaron allí? Fíjense nomás, hermano, 2 años. Amén, qué tremendo, ¿no? En el segundo año después que los israelitas salieron de Egipto, contando desde que salieron de Egipto. Obviamente hay un tiempo, ¿verdad?, que duraron de Egipto a Sinaí, ¿ok? Pero estamos, pues, 2 años en total. Amén. En el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto, le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel, por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas, mayores de ¿cuánto? 20 años. Fíjese nomás lo que Dios está haciendo, hermano, ¿verdad? No está reclutando a niños, no está reclutando a adolescentes, no está reclutando ni siquiera a 18, que aquí en Estados Unidos se hace eso, se recluta a los 18 años. Amén, sino que de 20. Fíjese nomás, 20 años. Mayores de 20 años que sean aptos, y tienen que ser aptos. Amén, o sea, que esté bien, que sí pueda. Si no puede, no lo hagas, Moisés, no lo fuerces, ¿verdad? Que esté apto, que sí pueda, ¿verdad? Aptos para el servicio militar. Aquí da la especificación por qué se está haciendo el censo. Amén, aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal, que usualmente también se les llamaba como príncipes. Cada tribu tenía un varón, ¿verdad?, que ejercía autoridad sobre esa tribu. Y le dice, ¿verdad?, Moisés: estos varones, príncipes, líderes de cada tribu, te van a asistir, te van a ayudar. Amén. Ok, el siguiente censo, ¿verdad?, ya no fue del pueblo, ¿verdad?, en general de los israelitas para el servicio militar, sino que fue específicamente de una tribu, que fue la tribu de Leví, los levitas. Amén. Este es el segundo censo. Amén. Los primeros 2 censos se encuentran en el principio de Números,
Y el tercer censo se encuentra al final, porque el tercer censo se hace ya con la nueva generación. Amén. Este se está haciendo con la generación que salió ¿de dónde? De Egipto. Ok, este es el segundo censo. Este segundo censo se encuentra registrado, ¿verdad? Como se hizo en el capítulo 3 y capítulo 4 de Números, ¿verdad? Dice, no contados los demás. Números 1, 47 al 49 explica y dice, ¿verdad? Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Leví no incluirás en el censo de los hijos de Israel, ¿verdad? En el capítulo 1 se nos da, ¿verdad?, la instrucción que a Moisés se le dijo que no contara a los levitas en el primer censo. Pero en el capítulo 3 y capítulo 4 es cuando vemos ese censo en operación, ¿ok? Pero en el capítulo 1 desde allí se le dijo a Moisés, no cuentes a los levitas, ¿verdad?, en este primer censo que estás haciendo para el servicio militar. ¿Por qué? Porque los levitas habían sido apartados para uso ministerial, para uso, ¿verdad?, específico para el templo, para el tabernáculo, ¿verdad?, para el servicio de Dios. Amén. Ok, ¿cuántos se contaron? Se contaron 22,000 varones. ¿De cuánto? De un mes arriba, fíjense nomás. El primer censo era ¿de cuánto? 20 años para arriba. Y este primer censo es de un mes. Amén, fíjense, un mes arriba. Separados para servir al Señor, tomando el lugar de los primogénitos de cada tribu. Esto es algo que muchos no saben, hermano, pero los levíes tomaron la posición de los primogénitos de cada familia. Algo que muchos no saben, hermano. Pero miren, Números 3, 11 al 13 dice, el Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas entre los israelitas como sustitutos ¿de qué? Fíjese, de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos cuando exterminé a todos los primogénitos. ¿En dónde? De Egipto. Consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos, yo soy el Señor. Hay algo muy interesante, hermano, que sucedió cuando Dios manda la última plaga a Egipto. ¿Ok? Cuando Dios manda ¿cuál fue la última plaga? ¿Mande? El ángel, ¿verdad? Manda el Señor, ¿verdad? Que es el Señor mismo, ya lo estudiamos, ¿verdad? Y mata a los primogénitos. Amén. A los primogénitos. Pero obviamente libera a los primogénitos ¿de quién? De Israel. De ese momento en adelante, cada primer varón de cada familia le pertenecía a Dios. De ese momento en adelante, cada primer varón, el varón que abría la matriz de la mujer, le pertenecía a Dios, sin importar la tribu. Cada primogénito de cada familia le pertenecía a Dios. Y ese primogénito iba a tener la bendición de ser un ministro de Dios, de ser el sacerdote en la casa, de ser, ¿verdad?, ese ministerio que los levitas después reciben. Pero ¿qué es lo que sucede? Algo sucede, hermano. Algo sucede. Que el Señor le quita este ministerio a cada primogénito de cada familia y se lo da solamente a los levitas. Algo sucede que provoca esto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Israel, hermano, cae en idolatría. ¿Se hicieron becerros de qué? De oro. Y Moisés baja y Moisés dice, todo que esté con el Señor, venga para acá. ¿Y saben qué fueron los únicos que vinieron? Los levitas. Desde ese momento en adelante, hermano, el ministerio que se le había dado a cada primogénito de cada familia, sin importar la tribu, se les quitó y se le dio a los levitas, a la tribu de Leví. Y por eso es que cada uno de ellos representa un primogénito de cada familia de las tribus de Israel. Ok, continuamos. Punto D. Aarón fue un levita. Obviamente también Moisés, porque eran hermanos, eran de esta tribu. Todos los sacerdotes descenderían de él. Los levitas restantes fueron dados a Aarón como ayudantes. Amén. Él era el sacerdote, el sumo sacerdote, los demás los ayudantes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes.
Para poder calificar para el sacerdocio, ¿qué tenías que ser aparte de levita? Pues linaje de Aarón, hermano. Amén, descendencia de Aarón. Amén, eso lo estudiamos ya en las lecciones pasadas, ¿verdad? Pero todo levita podía ser un ministro. Pero para ser sacerdote, no tan solamente tenías que ser levita, sino que explícitamente del linaje de Aarón. ¿Ok? Ok. Habían más primogénitos en las tribus que levitas. Esto se convierte en un problema, porque los levitas estaban reemplazando cada primogénito de cada familia. Pero si hay más primogénitos que levitas, ¡ay caray! ¿Qué hacemos aquí? Porque ese es un problema, hermano, porque esto estaba aplacando la ira de Dios sobre Israel. Si no había un levita que pudiera reemplazar un primogénito de una familia, esa ira iba a descender sobre ese primogénito. Los levitas, hermano, y lo vamos a ver en los siguientes puntos, aplacaban la ira de Dios, hermano. Así dice la Biblia, algo tremendo, algo tremendo. Pero si había más primogénitos que levitas, ya nos encontramos en un problema. Porque esos 200 primogénitos, el cual no hay suficiente levitas para suplantarlos, están en peligro de morir. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren, hermano, ¿qué hace Dios? ¿Verdad? Ok. Punto siguiente. Aquellos que excedían al número de levitas habían de ser redimidos, ¿qué? Pagando cierta cantidad. Fíjese, hermano. Miren, Israel cayó en esta situación por su desobediencia. Ok, tengamos eso en cuenta. Cada primogénito de Israel había tenido la bendición desde esa última plaga de ser un ministro de Dios, pero ellos la regaron. Fueron ellos, no Dios, hermano. Ellos causaron la ira de Dios. ¿Ok? Y recuerde, Dios, su santidad requiere justicia, hermano. Requiere justicia, porque el culpable debe de ser condenado, hermano. El culpable debe sufrir las consecuencias. Amén. Pero miren, hermano, la bondad de Dios. Y eso se ve mucho en el libro de Números, que siempre el Señor mantiene su fidelidad a pesar de que ellos son infieles. Y hace un nuevo sistema o algo para apaciguar su ira hacia ellos a pesar de que la merecen. Fíjese nomás. Y es lo que está sucediendo aquí. Números 3, 42 al 48 dice: Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas, conforme a lo que el Señor le había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes, anotados por nombre, llegó a 22,273. Obviamente había más que levitas, hermano, porque había 22,000 levitas, pero de primogénitos en Israel había 22,270. Había 273 más primogénitos que levitas. Fíjense nomás. 48. El Señor le dijo a Moisés: apartarme a los levitas en sustitución. Fíjense nomás. Aquí está siendo bien claro el propósito. Apartarme a los levitas en sustitución de todos, ¿qué? Los levitas estaban sustituyendo los primogénitos de cada familia en Israel. Apartarme a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de los israelitas hasta el ganado. Los levitas son míos, yo soy el Señor. Para rescatar, ¿cuántos primogénitos eran más que levitas? Tenía que redimirse esos, porque no lo podía redimir un levita. Para rescatar a los 273 primogénitos israelitas que exceden al número de levitas, recaudarás 5 monedas de plata por cabeza, según la moneda oficial del santuario, que pese 11 gramos. Esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos, porque obviamente ellos también podían ser sacerdotes, como rescate por los israelitas que exceden a su número, obviamente, de los levitas. Amén. Fíjese nomás. Le pregunto, hermano, ¿Dios tenía que hacer esto? Dios no tenía que hacer esto, hermano, porque ellos fueron los que pecaron. Ellos fueron los que desobedecieron a Dios.
Ellos fueron los que decidieron hacerse esos becerros de oro y ofrecerle el culto, y quién sabe más cosas hicieron, porque según hicieron cosas horribles ahí en esa fiesta. Dios no tenía que hacer esto, pero miren lo que Dios está haciendo para que su ira no cayera sobre esos 200, ¿cuántos dijimos? 273. Les da un sistema para poder redimirlos y así no perdieran esas familias a esos primogénitos. Desde el antiguo pacto, hermanos, se está viendo la bondad y la gracia de Dios. Sistemas que Dios no tenía que implementar para apaciguar su ira, mas sin embargo, aún así lo estaba haciendo. ¿Por qué tenía que implementar sistemas como esto? Porque obviamente aún una sangre perfecta no había sido derramada. Sangre perfecta que fue derramada en Jesucristo. Ok, continuamos. En el Éxodo, el Señor reivindicó para sí al primogénito de los varones de Israel. Es lo que estamos hablando que sucedió en la última plaga. El primogénito debía actuar como sacerdote de la familia. Pero cuando se introdujo el pleno ministerio de la administración mosaica, o sea, la ley, Dios transfirió los deberes sacerdotales a los levitas, quizá en parte debido a su santo celo en el caso del becerro de oro que vemos la historia en Éxodo 32, 29. Entonces los levitas, según la Biblia, sustituyeron los primogénitos de cada familia en Israel. Hace ratito les dije que Dios usaba a los levitas para apaciguar su ira, ¿verdad? Miren, Números 1:53. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar, fíjese, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Fíjese, hermano. Qué tremendo, ¿no? Lo que podían hacer estos ministros. Y ¿sabe qué, hermano? Yo creo que eso se puede aplicar incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Creo yo que la responsabilidad de un ministro en el nuevo pacto, ¿verdad?, es, ¿verdad?, de apaciguar la ira de Dios hacia la congregación. ¿Cómo? Instruyéndolos y enseñándolos a vivir correctamente conforme la palabra de Dios. Amén. Ok, punto 3. Las leyes. Se dan leyes nuevamente en el libro de Números, en capítulo 5 y en el capítulo 6. Leyes de expulsión de lo inmundo, ¿verdad? Cuando atacaban un cuerpo, ¿verdad?, de una persona que había fallecido, ¿verdad?, leproso, etcétera, ¿verdad? Había un cierto tiempo que esas personas se tenían que apartar de la congregación hasta que eran ceremonialmente puras, entonces podían volver a regresar al pueblo. Allí se establecen esas leyes. Las leyes de restitución impuesta, ¿verdad?, de que le debes a alguien a algo, ¿verdad?, cosas como esas. Ahí se establece el sistema de cómo se pueden arreglar estas cosas. Fíjense cómo Dios se encargaba de cada detalle. Amén. Luego la ley sobre los celos. Amén. Incluso en el matrimonio, ¿verdad? Cuando si hubo un tipo de adulterio, ¿verdad? O si el marido creía, ¿verdad?, que su mujer le había sido infiel, había un sistema en el cual todo esto se podía arreglar adecuadamente. Fíjense nomás, hermanos. O sea, Dios se está enfocando en todo. Amén. Luego la ley de los nazareos. Nazareo significa separación. Y aquí se da las leyes de esto, que se llevan votos especiales de consagración. Fueron tomados ya sea temporales o para la vida de la persona entera. Amén. Esto es lo que vemos en Sansón. Sansón se le hizo este voto. Amén. Desde pequeño. Por eso es que no se dejaba cortar el cabello, ¿verdad? No nomás era nomás por nomás, ¿verdad? Sino que no se cortaba el cabello porque había hecho voto nazareno. Este voto, amén, se podía hacer temporalmente o por toda la vida. Amén. Cuando este voto se terminaba, se tenían que rasurar la cabeza y entregar el cabello al santuario. Amén. Esto es muy probable lo que Pablo hizo en el libro de Hechos, cuando vemos porque se han leído esa parte, ¿no?, donde Pablo se rasura la cabeza, ¿verdad? Y con otros varones van al santuario, ¿verdad? Dicen que pague, ¿verdad? Esto es muy probable lo que Pablo
había hecho. Amén. Y aunque el nuevo pacto, ¿verdad? No se nos asigna ya este tipo de cosas, ¿verdad? Aún así son cosas que fueron dadas a Israel y que Israel no hace mal si desea seguir haciéndolas, hermano. Simplemente no hace mal. Amén. En el libro de Hechos miramos, ¿verdad? A muchos israelitas que todavía se estaban circuncidando y estaban haciendo mal. No, hermano, no estaban haciendo mal. Lo que Pablo peleaba es que quisieran enforzarlo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo peleaba, ¿verdad? No, ya no se tienen que enforzar, ¿verdad? De hecho, no sirve nada que te circuncides y si no estás obedeciendo a Dios, caramba, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo discutía, ¿verdad? Pero si querían seguir, ¿verdad?, circuncidándose o guardando el día de reposo, tenían todo el derecho a hacerlo. A ellos se les había dado la ley. Amén. Y no hacían ningún mal. Mientras siempre tuvieran en mente, ¿verdad?, que era por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley que iban a ser justificados. Y mientras no estaban tratando, hermano, de imponer estas cosas sobre el resto de las personas, específicamente los gentiles. Pero eso, están tratando de imponer esto sobre ellos cuando ustedes nunca se han podido sujetar a ellas 100%. ¿Verdad? Pero eso es lo que se peleaba. Amén. Pero ese voto nazareno, hermano, era temporal, ¿verdad? O se podía hacer por el resto de la vida. Amén. Ok. Después, ¿verdad?, en esos mismos capítulos miramos, ¿verdad?, la bendición sacerdotal. Hay una oración que el Señor le enseña a Moisés y Moisés le enseña a Aarón que se podía hacer para bendecir al pueblo de Israel. Oración muy bonita, corta pero bonita, que si usted se la memoriza, usted la puede hacer para con su familia. Yo como pastor la puedo hacer para la congregación. Amén. Miren, esta es la oración. Es la siguiente página si no han dado vuelta. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas. ¿Con qué? Estas palabras, amén, esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. La voy a leer una vez más. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarás mi nombre sobre los israelitas. ¿Para qué? Para que yo los bendiga. Y usted, hermano, puede invocar esta oración sobre su familia. Podemos invocar esta oración sobre la congregación, hermano, porque somos parte del pueblo de Dios. Y les recomiendo que se la memorice, hermano. Es una oración corta y muy bella. Si usted tiene hijos pequeños, antes de acostarlo a dormir, puede recitar esta oración sobre sus vidas, hermano. Y créanme, hermano, los va a bendecir. Amén. Siguiente punto. Regalos de los príncipes. Recuerden, hermano, ¿quién eran los príncipes? Los líderes de cada tribu. ¿Ok? Y en capítulo 7 se ven las ofrendas, los regalos de cada príncipe, de cada líder, de cada tribu que ofreció a Dios. Usted lo puede leer en casa. Después en el capítulo 8 se ve la consagración de los levitas. Hay una ceremonia, un acto que se tenía que llevar a cabo para consagrarlos, para apartarlos para este uso ministerial al cual Dios los había llamado. Amén. Y usted puede ver, ¿verdad?, esa consagración que se lleva a cabo. No recuerdo muy bien ahorita, pero si no me equivoco, algo parte de la ceremonia, y si alguien se recuerda que me ayude, era que ponían un poco de sangre en el oído, en la mano y en los pies. Y según tengo entendido, hermano, que eso tiene una simbología bastante profunda. Que Dios le pide a Moisés que haga esto con los levitas, no nomás por nomás, sino porque
está tipificando lo que quiere de ellos. Su oír, sus obras y su caminar. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro oír, nuestras obras y nuestro caminar. Fíjese nomás. Ok, usted puede leer, ¿verdad?, lo que se llevaba a cabo en el capítulo 8 cuando se consagraban los levitas. Siguiente capítulo, el capítulo 9, miramos la Pascua celebrada y también miramos la nube que los guiaba. Amén. La columna de nube y la columna de fuego suspendida sobre el tabernáculo, ¿verdad? Y eso tenía un propósito para el pueblo de Israel, el cual era como guía. Amén. Si la nube se movía, ellos partían. Si la nube paraba, ellos acampaban. No importaba por cuánto tiempo. Si la nube se quedaba allí 6 meses, ellos se quedaban allí acampando 6 meses, hermano. Si la nube se movía en un día y después del siguiente día, órale, agarra todo otra vez sin quejarte, ¿verdad? Ay, apenas acomodamos las carpas. Ay, apenas acomodamos el tabernáculo. Pues no, se está moviendo la nube. Agarra tu carpa. Levitas, muévese, agarremos el tabernáculo. La nube se nos está yendo. ¿Verdad? Y no había excusa. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que no pongamos excusa para seguirlo. Siguiente punto. Vamos a ver de Sinaí a Cades. Esto se encuentra de capítulo 10 al capítulo 19. Amén. Israel inicia su marcha en el capítulo 10. Y no muy después de esto, ya comenzamos al pueblo verlo murmurar. Y de hecho, hermano, algo que resalta mucho en el libro de Números es cuánto se quejaba y cuánto murmuraba. En serio. Si usted estudia el libro de Números, hermano, después de esta lección, se va a dar cuenta cuánto murmuraban y cuánto se quejaban. Capítulo 11, miramos una de esas murmuraciones que fue hecho respecto al camino. Se estaban quejando que el camino era duro, que para qué nos sacaste, que para esto y lo otro. Y también se estaban quejando, murmurando de la comida. Amén. Dice, Dios daba milagrosamente el maná cada mañana. Ellos murmuraban, querían carne, y así está escrito, en la Biblia así está escrito, si usted lo lee. Querían carne, pescado, melones, pepinos, ya me está dando hambre, ajos y cebollas, ajos y cebollas como en Egipto, es lo que ellos anhelaban. Ya no querían maná del cielo, ahora querían la comida que tenían en Egipto. Qué triste, hermano, cuando prefieres lo de Egipto que lo celestial. Fíjese nomás, hermano. Qué triste cuando se llega a ese punto. Entonces, las cordonizas fueron provistas hasta que ellos se hartaron de ellas. Dios en su ira hirió al pueblo con una plaga. ¿Por qué? Por andar murmurando. Por estar mostrando esta incredulidad, porque eso es causa de incredulidad, hermano. Esas son señales de incredulidad. Cuando estamos murmurando, cuando nos estamos quejando, son señales de incredulidad. Y Dios castiga esto en Israel. Y fíjese cuando lo da las cordonizas, si recuerdo bien, hermano, y si me equivoco en unas cosas, disculpen, pero estoy resumiendo todo un libro de pura memoria. Amén. Si recuerdo bien, cuando Dios le da las cordonizas, le dice, no van a comerlo por 5 días, no van a comerlo por una semana, sino que lo van a comer por todo un mes hasta que se harten. Fíjese nomás. Y después de eso, hermano, dice la Biblia que manda una mortandad, tal vez era una plaga, amén, y mata a bastante de ellos. ¿Por qué? Por eso mismo, hermano, por su desobediencia, amén, por su incredulidad. Después de esto, Moisés, hermano, da una oración en el capítulo 11, donde abre su corazón y como se medio escucharía que se está quejando, pero al mismo tiempo vemos que simplemente se está abriendo a Dios de lo que está sintiendo en su corazón, de que se le está haciendo muy pesada la carga, que se le está haciendo mucho. El pueblo es muy duro, el pueblo es muy terco, y Moisés está batallando con mantenerse centrado,
con no estresarse, con poder controlarse. Y Moisés está viendo a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues responde a su oración y le da 70 ancianos, o sea, líderes. Y si recuerdo bien, le dice que le iba a dar ancianos con su mismo espíritu. Amén. O sea, con su mismo carácter, ¿verdad? Con su misma manera de pensar, de ser. O sea, que sí lo iban a apoyar, en otras palabras, ¿verdad? Que no le iban a dar más problemas. De que sí van a tener más líderes y también te van a dar problemas, ¿verdad? El chiste es tener líderes que te van a ayudar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Dios estaba haciendo, amén. Y le da 70 anciaos, ¿ok? Moisés sintió la necesidad de ayuda, ¿verdad? Y Dios le contesta en Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúname 70 ¿qué? Varones, específicamente varones, hermano. Recuerdes el varón, la cabeza. Este orden se mantiene desde el antiguo pacto, hermano, y nunca ha sido quebrantado. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, esperen allí contigo. Y si recuerdo bien, hermano, hubo hasta una experiencia sobrenatural, donde el Señor los llena con su espíritu y comienzan a profetizar. Amén, gloria al Señor Jesús. Y de ese momento en adelante, pues, Moisés, ¿verdad?, se hace de estos líderes que lo iban a apoyar. Amén. Después de eso, ¿verdad?, en el capítulo 12, miramos una rebelión. Y no cualquier rebelión, se diría hay una rebelión muy triste, porque no eran de cualquier persona, sino de las personas, se podría decir, más cercanas a Moisés: Aarón, María o Miriam, como también se le conoce. ¿Saben ustedes quién eran ellos? Los hermanos. Amén, fíjense nomás, hermano. Los hermanos. Qué tremendo, ¿no? Y qué triste. Esto se encuentra en el capítulo 12. Dice: ellos comenzaron a hablar contra Moisés. Números 12:1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cuál fue la primera esposa de Moisés? Séfora, amén. ¿Sí es Séfora o Sephora? Séfora, ok, Séfora. Sephora, estoy diciendo la marca, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa fue la primera esposa de Moisés, pero parece que su mujer falleció. Amén, su mujer falleció. Y entonces Moisés, ¿verdad?, pues se vuelve a casar, el cual no peca. Amén, y se casa con una mujer cusita, la cual tampoco pecó, hermano, porque la mujer cusita no estaba entre las mujeres las cuales Israel no se podía casar. Estaban los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los herreos, y había otros que no me acuerdo, pero todos terminaban con eos. Había amorreos, cananeos, jebuseos, herreos, de todos terminaban con eos. Amén. Había como 6 o 7, creo. Pero la Biblia los describe, pero los cusitas no estaban entre ellos, así que Moisés no pecó al casarse con esta mujer. Pero María, y digo María porque la tradición judía enseña que fue María la que inició todo. Amén. Y que por eso su nombre está primero antes que Aarón. Y que por eso, ¿quién fue castigado? ¿Aarón o María? María. Fíjense nomás, hermano. Por eso, muchas de las veces, hermano, sí es bueno conocer tradición judía. Amén, porque nos enseña cosas que a veces no se explican en la Biblia. Pero siempre tened cuidado, como les dije, hermano. También hay muchos comentarios como así en la cristiandad que son erróneos. Amén. Y de hecho, entre las traducciones judías también hay muchas leyendas que se van a la ficción. Amén. Y tener cuidado. Así como el cristianismo, hermano. Cuando usted lee un libro teológico, tiene que saber qué está tomando y qué tiene que desechar. Amén. Es lo mismo. Amén. Pero hay muchas cosas que sí nos ayudan en las tradiciones judías. Y esta es una de ellas. Amén. Esta es la razón por la cual a María se le castiga. Porque fue ella la que influenció a Aarón para ir y rebelarse contra Moisés, hermano. Amén. Y esto fue muy astuto. ¿Saben por qué? Porque Israel escuchaba a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era ¿quién? El sumo sacerdote, hermano. Moisés era el vocero de Dios, pero Aarón era el vocero de ¿quién? Moisés.
Amén. Y María podía influenciar de esta manera. Pero bueno, si Aarón puede influenciar a que escuchen a Moisés, yo puedo usar a Aarón que me escuchen a mí. Fíjense nomás. Todo esto fue hecho con malicia, en otras palabras. Y lo de la mujer cosita parece ser que fue simplemente una excusa para hacerlo. Ok, cuando ellos comenzaron a hablar contra Moisés, Dios corrigió de inmediato. De inmediato, hermano, Dios reaccionó. María fue herida ¿con qué? Lepra. Con lepra, hermano. Con lepra. Aarón no, sino María. Miriam fue herida con lepra. ¿Por qué? Porque ella fue la que incitó todo. Amén. Y obviamente Dios no tomó esto a la ligera. Aparte de que se estaba yendo en contra de su ministerio como mujer, se estaba oponiendo, hermano, al líder de Dios. No era cualquier cosa lo que ella estaba haciendo. Luego Aarón rogó a Moisés que intercediera por María, ¿verdad? Ahora sí Aarón, ¿verdad? Como que ya no estaba con María, mejor me voy con Moisés. Moisés, mírala. Es tu hermanita también, ¿verdad? Primero están contra él y ahora sí, ayúdanos. ¿Verdad? Y a veces así somos como seres humanos, hermano. Pero a mí me ha pasado como pastor, ¿verdad? Primero me atacan y después me mandan un mensaje, ¿me puedes ayudar con esto? Pero ¿sabe qué tenía que hacer uno? Lo que hizo Moisés, ser humilde, hermano. Fíjese, hermano, que Moisés no se opuso. Qué tremendo. Moisés no dijo, bien merecido lo tiene. ¿Para qué se anda metiendo con Dios? ¿Para qué se anda metiendo conmigo? Sino que hace Moisés, comienza a interceder por ella. Fíjese nomás, hermano. Por eso dice la palabra que no había varón más humilde que Moisés. Gloria a Dios. Es más, hermano, déjeme expresarle esta opinión. Creo yo que Dios defendía tanto a Moisés, no tan solamente porque era su líder principal, sino también por su humildad. Gloria a Dios. Tómelo si gusta. Y entonces Aarón ruega, pero Dios se rehusó a sanar a María inmediatamente y fue echada fuera del campamento por 7 días para que fuera avergonzada. ¿Sabe lo que la Biblia dice, hermano? Que Dios dijo esto: si un padre escupe a su hija, no queda avergonzada por 7 días. Fíjese lo que está ilustrando el Señor que hizo con María, que la escupió. Eso es lo que está diciendo. Escupió a María. Porque lo que hizo, hermano, tenemos que tener en mente que lo que hizo no fue cualquier cosa. Digamos que no la mató, hermano. Digamos que no causó que su ira cayera sobre ella. Y tal vez porque Moisés intercedió por ella, hermano. Y lo único que hizo, te voy a dejar enferma por 7 días. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera intercedido? Pero lo que el Señor ilustra es duro, hermano. Si un padre escupe a su hija, ¿qué no queda avergonzada por 7 días? Por 7 días quedará leprosa. Y esto, hermano, fíjese. Siguiente página. El pueblo tuvo que esperar los 7 días hasta que María se reuniera con ellos. Su pecado individual detuvo el avance de una nación entera. Por causa de su pecado, Israel no pudo seguir avanzando. Fíjese, hermano, aquí hay una enseñanza muy importante que uno tiene que tener en mente. Que a veces pensamos que el pecado de una persona en la congregación no puede afectar a la congregación y puede afectar a la congregación muchísimo. Por algo es que Pablo le dijo, y creo que fue a la iglesia en Corintios, si no me equivoco, desháganse de ese que se está metiendo con su madrastra. ¿Qué están haciendo? Mostrándole misericordia, teniéndolo allí. Hey, este no es el momento para mostrar misericordia, córrenlo, échenlo de la iglesia. Hay momentos para mostrar misericordia, pero cuando una oveja, hermano, está viviendo en un pecado, el cual, hermano, no quiere arrepentirse, es momento de sacarlo. ¿Por qué? Porque ese pecado puede afectar toda la congregación. Y no es ser duro, hermano, es tener la santidad y el orden de Dios en mente. Y el bienestar del resto de la congregación. Gloria a Dios. Hay otros 2 varones que también Pablo corrió y dijo, los entrego a Satanás. Fíjese nomás, ¿por qué? Porque no se querían arrepentir. Y ya, hermano, su influencia estaba causando un mal en la congregación. Cuando llega a ese punto, aunque uno se enoje, hermano, y diga que el pastor es duro, se tiene que salir, hermano. ¿Por qué? Porque va a causar un mal en su familia. Gloria a Dios. Va a causar un mal en la iglesia.
Pero miren, hermano, también tener en mente la misericordia de Dios. El Señor le permitió a María que regresara después de 7 días. Cuando Pablo corre a ese varón que se estaba metiendo con su madrastra, dice exactamente para qué. Con el propósito de que allá afuera le fuera duro y se arrepintiera y volviera. Y después dice que cuando se arrepintió, ya tómelo. Ya aprendió. Entendió que estaba haciendo mal. Ahora sí, con los golpes, ya decidió cambiar. Ok, abrácenlo otra vez. Gloria a Dios. Abrácenlo otra vez. Pero cuando uno está apapachando, hermano, la persona no se arrepiente. La persona no se arrepiente. Amén. Tanto uno como padre espiritual como ustedes padres físicos, hermano, aprendan esto. Sigan apapachando a sus hijos. A pesar de que están haciendo mal, jamás se van a arrepentir. Jamás los van a ayudar así. Es cierto, aleluya. Continúo. Punto 5. Informe de los espías y la incredulidad de Israel. Amén. Capítulo 13 al 14 se encuentran estas historias. Dios mandó a 12 hombres que espiaran la tierra, pero esto fue hecho solo porque el pueblo lo pidió. En el libro de Números no se nos explica eso, nomás dice que Dios mandó. Amén. Pero ya en Deuteronomio capítulo 1, verso 9-22 se nos da el resto de la explicación. Que Dios hizo eso solamente porque el pueblo lo pidió. Porque Dios no quería mandar espías, hermano. Dios siempre les dijo, vayan y conquístenla. ¿Qué necesidad de espías tienen? Yo estoy con ustedes. No necesitan estar viendo el territorio, qué tan fuertes son. Necesitan estar viéndome a mí. Pero Dios no permite. Y Moisés los manda. Pero ¿saben qué, hermano? Esto causa un grave mal en Israel. El plan de Dios era simplemente que ellos poseyeran la tierra. 10 de los espías trajeron un informe malo. Solo 2 creyeron. ¿Quiénes fueron los 2 que creyeron? José y Caleb. El pueblo escogió creer a los 10 y gritaron con temor. O sea, se llenaron con la influencia de esos 10. Están muy grandes, hay gigantes, están muy bien fortificadas, no vamos a poder, allí nos vamos a morir. Y el pueblo se dejó llenar de eso. Y allí que estaba Caleb y José, no, sí vamos a poder. Dios está con nosotros. Agrademos a Dios. Gloria sea el Señor Jesús. ¿Sabe qué es lo que decidieron hacer con ellos? Apedrearlos. Fíjese nomás. Y debido a la incredulidad, el pueblo fue castigado a regresar al desierto. Dios no los destruyó totalmente debido a la intervención de Moisés. Otra vez, hermano, Moisés interviniendo. ¿Sabían que Dios le dijo a Moisés, te voy a dar todo un pueblo nuevo? Fíjese nomás, hermano. Fíjese lo que Dios le dijo a Moisés, hermano. Te voy a dar todo un pueblo nuevo. Pero ¿sabe qué hace Moisés? No, Señor, no los mates. Qué corazón de varón, ¿no? Y eso que el pueblo quiso operar a Moisés varias veces. Ok, punto E. Ellos andarían en el desierto 40 años hasta que todos los que tenían 20 años arriba hubieran muerto en el desierto. Números 14:34. La exploración del país duró ¿cuánto? Ok, aquí se va a dar la razón por qué 40 años en el desierto fue su castigo. La exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán un año, ¿por qué? Por cada día. ¿Cuánto tiempo duraron los espías espiando? 40 días. Por eso 40 años, hermano. Un año por cada día. Fíjese. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, pues usted lo sabe el día de hoy. Punto F. El pueblo una vez más desobedeció y trataron de entrar a la tierra a pesar de lo que ya se había decretado. Fíjense nomás. Ya les dijo, hey, no van a entrar a la tierra prometida hasta 40 años. Pero como que el pueblo se arrepintió, pero no arrepentimiento, hermano, de pecado, sino arrepentimiento de, ay, lo hubiéramos hecho cuando pudiéramos, ¿no? Como cuando te arrepientes de no haber comprado el carro, después dices, ay, lo hubiera comprado, ¿verdad? Ese tipo de arrepentimiento. Amén. Números 14, 39 y 42. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Decirles que iban a ser castigados por 40 años. Amén, y que Dios no iba a estar con ellos. Dice, al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa. Vean, como que comenzaron a ver la tierra, diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido. Pues reconocemos que
que hemos pecado. Pero esto no fue un arrepentimiento genuino, hermano. Pero Moisés les dijo: ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Les acabo de decir que ya les digo 40 años y ustedes andan allí todavía. Esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Y pregunto, ¿le hicieron caso a Moisés? No, hermano. ¿Saben qué hicieron? Fueron y se enfrentaron. Fíjense, hermano, qué lógico. Dios les dice que está con ellos para que se enfrenten y no se enfrentaron. Dios les dice que no está con ellos y ahora sí van y se enfrentan. Ay, caray, pues ¿cómo está eso? ¿Verdad? ¿Qué cosas? ¿Y qué es lo que les pasa? Pues son masacrados, hermano. Son masacrados. Y entonces entienden a las buenas que por 40 años no van a poder entrar a la tierra prometida. Después de esto, ¿verdad? Se dan leyes de varias ofrendas en el capítulo 15. Amén. Y después en el capítulo 16 y 17 se encuentra otra rebelión, que es la rebelión de Core. Amén. Que si no me equivoco es uno de los clanes de la tribu de Leví. Amén. Dice: Moisés fue escogido para líder de Israel y Aarón fue escogido por Dios para sumo sacerdote. Coré y sus seguidores negaron esto y dijeron que ellos tenían el mismo privilegio. Amén. Nosotros podemos tener la posición de Moisés. Nosotros somos levitas, nosotros también podemos tener la posición de Aarón y ser sacerdotes, aunque no fueran del linaje de Aarón. Es lo que estaban peleando: por posición, por liderazgo, por poder, por autoridad, por influencia. Coré, Datán y Abiram fueron destruidos con sus familias y todas sus posesiones en un terremoto enviado por Dios. Amén. Moisés les contestó así: miren, si yo no fui escogido por Dios, que todos ustedes mueran de una muerte natural, de vejez, etc. Pero si yo soy escogido por Dios, que ahorita mueran de algo que nunca Dios ha hecho. ¿Y saben lo que sucedió? Se abre la tierra y se los traga a todos. ¿Nunca han visto en las noticias cuando se abre un pozo en la tierra? Pero no estoy muy seguro qué es lo que provoca eso, pero sí sucede. Se abre un pozo en la tierra y se traga toda una casa o sea, en lo que esté encima de ello, ¿verdad? Pues esto fue lo que sucedió allí. Se abre la tierra y se atraga a todos estos que se estaban poniendo al liderazgo de Moisés. Y después los 250 hombres parados a la puerta del tabernáculo que ofrecían incienso, amén, que se estaban poniendo al liderazgo de Aarón de igual manera, fueron destruidos por fuego. O sea, Dios no aceptó su sacrificio, aunque fueran levitas. Dios no los aceptó porque se estaban rebelando. Amén. Luego el pueblo murmuró luego diciendo que Moisés había matado a la gente. Oiga, para acabarla le están echando la culpa a Moisés. Tú eres el culpable. Es por tu causa. Nosotros no hicimos nada malo. ¿Cuántas veces no has escuchado eso, verdad? ¿Verdad? Tú tienes la culpa, Moisés. Y Moisés ordenó a Aarón que hiciera expiación por ellos. Fíjese otra vez la humildad de este varón. En vez de dejar que la ira de Dios cayera sobre todos ellos, le dice a Aarón: Aarón, córrele, córrele. Está murmurando otra vez. Se están rebelando otra vez. Córrele, córrele al tabernáculo. Ofrende expiación por ellos para que no mueran todos. Y allá va Aarón corriendo. Pero de aquí que llegaba, hermano, el tiempo que tardó, se alcanzaron a morir 14,000. Pero miremos a Moisés, hermano, cómo actuaba como líder, cómo actuaba como persona. Fuera otro le hubiera dicho: no, vete despacito. Gloria a Dios. Punto F. El pueblo aún dudaba, específicamente en este caso del liderazgo y el sacerdocio de Aarón. Dios mandó que 12 varas traídas por los príncipes de las 12 tribus, uno de ellos siendo Aarón, fueran puestas en el tabernáculo, y la vara que retoñara sería escogido por Dios. Y fue la vara de Aarón que retoñó, y allí quedó claramente que el escogido de Dios para ser sacerdote era el linaje de Aarón, y punto. Ya nada más se podía quejar, ya nada más podía hacer nada. Allí quedó claro, y de ese momento en adelante ya nadie más dudó el sacerdocio arónico. Ok. Siguiente punto, las leyes ceremoniales, capítulo 18 al capítulo 19. Voy a avanzar rápido para ya terminar. Amén. De Cades a Moab, verás, se encuentran capítulo 20 a capítulo 36.
Ahí se encuentra el pecado de Moisés, el error de Moisés en el capítulo 20. El pueblo estaba sin agua, el pueblo se vuelve a quejar otra vez, hermano. Moisés golpeó la roca 2 veces en vez de ordenarla, y Moisés en castigo nunca entraría a la tierra prometida, aunque Dios le permitió verla desde lejos antes de morir, porque Moisés le oró a Dios. Amén. Y Dios, ¿verdad?, escuchó la oración de Moisés, y aunque no lo dejó entrar, lo dejó ver la tierra prometida. ¿Por qué pecó aquí Moisés? Porque en el segundo caso, porque hubo 2 casos en que la roca da agua. Amén. En el primero se le dice que la golpee, pero en el segundo le dice que la ordene, que le hable. Amén. Pero Moisés le pega en vez de ordenarle. Entonces eso es desobediencia. Amén. Y Dios no muestra favoritismo. Así como castigaba a los retos de los israelitas, así también castigó a Moisés. Amén. Y no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué hizo Moisés, hermano? No se quejó, no murmuró, sino que el resto de años que le quedaba, el resto del tiempo que le quedaba, siguió sirviendo a Dios. Aunque sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, aún así siguió enamorado de Dios. Vuelvo a repetir, qué corazón. En ese capítulo se encuentra la muerte de los hermanos de Moisés, que eran Miriam o María y Aarón. Y después la serpiente de bronce en el capítulo 21. El pueblo empezó de nuevo a murmurar y fueron plagados con serpientes. Y eran serpientes venenosas y estaban mordiendo a muchos, amén, y se estaban muriendo. Entonces Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y aquellos que eran mordidos y miraban y la miraran, no morirían cuando fuera levantada. Y todo esto es un prototipo de cuando Cristo sería levantado, amén. Y esto se da la explicación en el nuevo pacto. Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Note que es el acto de levantar, no la serpiente sí, sino el acto de levantar. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Eso es el acto de levantar, no es la serpiente, hermano, sino el acto de levantar. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente sobre el asta, para que todos los que la vieran pudieran preservar su vida física, quienes fijan su mirada en Cristo, quien fue levantado en la cruz, vivirán tanto espiritualmente como eternamente. Amén. Este es el simbolismo detrás de esto. Ok, siguiente punto: Balaam y Balac. Balac era rey y Balaam era un falso profeta, pero que sí conocía de Yahweh, hermano. Eso es lo interesante. Era un falso profeta, pero sí tenía entendimiento de Yahweh. Amén. Eso se encuentra en capítulo 22 a capítulo 25. Dice: Balac, rey de Moab, llamó a Balaam para maldecir a Israel, porque le tenía miedo a Israel por todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Entonces dice: si mando a que los maldiga, tal vez voy a poder con ellos, ¿verdad? Luego Dios permitió que Balaam solo pronunciara bendiciones, no le permitió maldecir al pueblo de Israel. Los israelitas caían, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los israelitas caen en prostitución. Como Balaam no pudo maldecir a Israel, y esto estaba enfureciendo al rey Balac, ¿verdad? Balaam le da un consejo al rey de cómo Israel sí podría ser maldecido. Mira, no puede ser maldecido por mí porque Dios no me lo está permitiendo, pero hay algo que tú puedes hacer. El consejo que le dio, Números 31, 16. Si fueron ellas las que fueron ellas las que aconsejadas, ¿por quién? Por Balaam. Hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo de Israel. Se prostituyeron con ellos y con ellas, se acostaron con ellas y también cayeron en idolatría. Fíjense, hermano, lo que Balaam sabía. Qué tremendo. Balaam sabía: bueno, yo tal vez no puedo maldecirlo, pero hey, rey, tú puedes hacer algo que puede producir la ira de Dios sobre su pueblo. Mira, manda a las jovencitas, estas mujeres con las cuales no tienen permiso de meterse con ellas, con sus ídolos. Y vas a ver que vas a traerles sus ojos y van a empezar a querer en su influencia, se van a acostar con ellas, van a querer en idolatría, y lo que yo no puedo hacer, ellos solitos lo van a provocar. Consejo astuto, hermano, porque funcionó. Tristemente funcionó. Por eso uno siempre tiene que estar velando, porque uno nunca sabe, hermano, cuando Balaam se va a acercar.
Después, censo de Israel, capítulo 26. Este es el tercer censo, hermano. Y este censo ya se hace con la nueva generación. Esta era la nueva generación, solo con Caleb y José, sobrevivientes de la primera generación. Los únicos de la primera generación, hermano, que se les estaba dando permiso de entrar a la tierra prometida era a Caleb y a José. Porque a diferencia de la primera generación, Caleb y José se habían creído, obedecido a Dios. Amén. En este censo se contaron 601,703 hombres. La primera generación no iba a entrar a la tierra prometida debido a su pecado, pero esta segunda generación sí. Josué es escogido como líder en el capítulo 27. De hecho, fue Moisés quien oró, hermano. Fue Moisés quien oró a Dios para que pusiera a alguien que pudiera tratar con el pueblo de Israel. Para alguien que pudiera administrar el pueblo de Israel. Y Dios contesta su oración y le dice: haz llamar a Josué. Amén. Y así como estuvo con Moisés, estuvo también con Josué. Amén. Luego en el capítulo 28 al 29 se habla otra vez de fiestas y ofrendas. En el capítulo 30 se hace resumen de votos al Señor y cómo se podían hacer estas cosas en orden. En el capítulo 31 se encuentra una de las guerras que fueron con los madianitas. Y después en el capítulo 32 la herencia de las tribus, de 2 tribus y una media. Amén, que esta fue Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que querían reclamar la tierra al este de Jordán. Amén, no entrar donde iban en dirección, sino que se querían quedar prácticamente afuera, porque les gustaron esas tierras. Amén. Y entonces Moisés le dice a ellos: mira, ¿ustedes creen que es justo que sus hermanos van a ir a pelear mientras ustedes están acá celebrando con sus esposas y sus hijos bien a gustos? Eso no es justo. Ellos van a estar allá peleando y ustedes acá de vacaciones. Y entonces Moisés les dijo: mira, les voy a permitir que se queden allí donde ustedes quieren, pero tienen que venir a ayudarle a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. ¿Y qué hacen estas tribus? Consienten, aceptan, hermano, y van y ayudan a sus hermanos en las peleas y en las batallas. Ok. Punto 11, itinerario de los viajes de Israel. En el capítulo 33 prácticamente se da un resumen de los viajes de Israel en el desierto. Después la tierra, capítulo 34, Dios dio una instrucción precisa a Israel acerca de los límites de la tierra de Canaán. O sea, le dice exactamente: mire, de aquí a aquí es la tierra prometida. ¿Okay? Ni más allá, ni más para acá. Solo de aquí a aquí es la tierra prometida. Amén. Las ciudades, capítulo 35, 48 ciudades serían dadas a los levitas para que habiten. Ellos no tenían herencia, sino separados para el Señor. A diferencia de los restos de tribus, a la tribu de Leví no se le dio tierra, hermano, sino que se le asignaron ciudades en medio de esas tierras que se le estaban dando a las tribus, el cual fue un total de 48 ciudades. Y esto tenía un plan detrás de ello. ¿Cuál era este plan? Amén, que esta distribución esparció a los levitas entre todas las tribus. De esta manera todos podían ser ¿qué? O sea, no hacía falta ministros en ninguna tribu, gracias a este orden. Amén. Y después 6 ciudades fueron separadas como ciudades de refugio para los homicidas. Estas 6 ciudades, hermano, que Dios asignó, ¿verdad? Era para, por ejemplo, tú vas manejando en el freeway y de repente alguien se miente y chocan los dos, ¿verdad? Y resulta que el que estaba en el otro carro muere. Pero tú no lo mataste intencionalmente. Fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esos tipos de accidentes, ¿verdad? El Señor asigna 6 ciudades para cuando sucedieran cosas como estas, esas personas pudieran huir a esas ciudades y sus familiares no quisieran tomar venganza. Porque obviamente tu hijo muere en un accidente y se da cuenta que el otro estaba en el accidente. No, hombre, ese mató a mi hijo, se las va a ver conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Asigna 6 ciudades para evitar este tipo de problemas. Puestos de pie, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. En el capítulo 36 se arregla el asunto de la herencia, específicamente las mujeres. Dice, las mujeres podían heredar propiedades cuando no había varón, pero solo podían casarse con los de su propia tribu, para evitar que las tribus
perdieran su identidad individual. En la historia de Números habla de 5 mujeres específicamente, el cual sus hermanos habían fallecido por causa de la ira de Dios, porque desobedecieron a Dios. Y se le acercan a Moisés y se le dicen: oye, nosotros también tendríamos derecho a esa tierra, porque se le iban a dar a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero pues ellos fallecieron y entendemos porque desobedecieron a Dios, pero queremos que nosotras todavía estamos aquí, queremos que se nos otorgue lo que se les iba a dar a ellos, ¿verdad? Y lo que pidieron, según la Biblia, dice que fue justo. Amén. Pero había un problema, que si ellos recibían eso y luego se iban y se casaban con un varón de otra tribu, entonces esa tierra que le pertenecía a la tribu de ellas se iba a ser dada a esa tribu. Y entonces ya había un problema de igualdad, porque ahora la tierra que Dios le había dado a la tribu de ellas se iba a estar repartiendo a otras tribus, que Dios no se las había dado esa tierra a esas tribus. Dios quería que la tierra que le asignó a cada tribu se quedara con esa tribu. Entonces Dios hace esto, número 36, 8 a 9. Toda hija, o sea mujer, que herede tierras, recuerde, si no hay hermano, si no hay padre, en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así cada israelita podrá conservar, este era el propósito, conservar la heredad de sus padres, y ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Justicia de Dios. Esto termina, hermano, el estudio de Números. Después de esto, ¿verdad?, a José se le da liderazgo. Y después de Deuteronomio vamos a comenzar a ver cómo José lideró y cómo Israel comenzó a conquistar la tierra prometida. Pero si hay algo, hermano, que resalta mucho en el libro de Números, es cuántas veces Israel se quejó y murmuró. Que ninguna de sus quejas y ninguna de sus murmuraciones les ayudó en su camino con Dios. Dijo Pablo: aprendan de este ejemplo. Hermano, vivir una vida quejándose y murmurando jamás nos va a ayudar. Que te estás quejando de esto, que te estés quejando de la iglesia, que te estás quejando de aquello, que estés murmurando de esto, que estés murmurando de aquello, solamente va a provocar males sobre tu vida. Dios jamás vio con agrado a Israel con sus quejas y sus murmuraciones. No hubo ni una sola. Y Dios jamás nos verá con agrado, hermano, mientras continuemos quejándonos y murmurando. Dejemos la queja a un lado. Dejemos la murmuración a un lado. No seamos necios. No seamos inteligentes. Seamos sabios. Vamos a adorar al Señor. Si gusta pasar el altar, lo puede hacer en este momento. Y busquemos el rostro del Señor. Y pidámosle a Dios, hermano, que podamos seguir y aprender del ejemplo que nos fue dado. Gracias, Padre Santo. Alzando mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.